Bienvenidos al tercer capítulo de Lenguas en Ruta. Hoy estamos con mi gran amiga Lau Hola. Palmieri. Un gusto poder tenerte acá, amiga. Hace mucho que le queríamos entrevistar y bueno, al final se nos pudo dar. Bueno, Lau, antes que nada me gustaría que te presentes, que me cuentes y nos cuentes un poquito de vos, tus primeros años, cómo surge el interés por los idiomas, porque sé que hablas muchos idiomas. Así que bueno, nada, te escuchamos. Bueno, primero que nada, gracias. Para mí es un honor, que me siento especial siendo entrevistada. Em, no, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que crecí en una familia que mi papá es italiano y mi mamá argentina, aunque también descendientes de italianos que emigraron en la época de la guerra. Em, O sea que pe- tu seno familiar italiano sí, 100%. diría que prácticamente todo italiano, solo que, bueno, crecí en Argentina hasta hace 4 años, que ahora estoy en Italia, Bien. porque quería experimentar un poco también este otro lado de mi identidad, porque siempre me sentí mucho mitad y mitad. De hecho, justo Sí, te iba a preguntar, ¿vos sos bilingüe? O sea, sí. desde chiquita en tu familia hablaban italiano y castellano, ambas. Claro, en realidad en mi casa mis padres decidieron que yo hablarme solo en italiano, porque decían, bueno, su contexto, todo lo externo va a escuchar el español, lo va a aprender. Entonces, para que el italiano no quedara tan atrás, ellos me hablaban solo en italiano Fantástico. hasta que entré a la escuela, más o menos. Y ahí entonces recién mi mamá me empezó a hablar un poco más en castellano para ayudarme con la tarea y esas cosas. Pero hasta esa edad italiano era mi casa, digamos. Bien. Entonces, descubrí solo más adelante de que eso no era lo más común, digamos, que las familias no Claro. tenían esta dualidad. Y eso obviamente después influyó en todo lo que es la cuestión de aprendizaje de idiomas, porque ya saber dos desde Sí, sí, sí. siempre ya te facilita, ¿no? Es como que te moldea el cerebro ya de Ya tu alguna forma. mente venía con esa base de manejar dos idiomas, de poder hacer ese switch, porque entiendo que cuando ibas al colegio te desenvolvías con total normalidad con tus compañeritos, Ujú. pero en casa cambias automáticamente y hablas otro idioma, ¿verdad? Claro, sí, era ese switch. Incluso a veces dentro de mi casa, si venía mi nona, no es que no hablara italiano, pero su idioma era el castellano, entonces yo hablaba con ella, me daba vuelta, hablaba con mi papá en italiano y así. Bien, Desde muy pequeña, yo no me acuerdo, pero me decían que ya a los 3 años era capaz de hacer esto. bien. Que uno dice, wow, la mente de los niños, Sí, pero por por supuesto. eso yo creo que es muy importante cuando se puede hablarle a los niños, si es una familia, por ejemplo, bilingüe, o sea, padre y madre que hablan dos idiomas, está muy bueno ya desde Bien. pequeños. Sí, sí, que se vaya adaptando y que su cabeza se vaya expandiendo, que después supongo que le da mucha más facilidad para aprender otros idiomas, ¿verdad? Total, total. Lau, y en esos primeros años vos también empezaste a estudiar inglés, ¿en algún momento aparece ese idioma que digo inglés porque suele ser el idioma básico, digamos, que nos enseñan o nos mandan a las academias, a los institutos, Sí, en el colegio? sí, 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 es el idioma en el mundo. En realidad antes que el inglés entró un poquito el ruso, pero bueno, eso porque mi nona era profe, así que palabritas, ¿no? Y el inglés recién entró en mi vida a los 10 años. Ok, Porque yo primero iba a una escuela que no daba inglés, una escuela pública, y después me movieron a una escuela ítalo-argentina, de la Dante Alighieri, sí. para que yo aprendiera también la parte más de escritura, de gramática, porque hablar es una cosa, Ah, saber es escribir cierto. correctamente es otra. Y en esa escuela también tenían inglés y más adelante también tuve portugués. Pero fue como un shock al principio porque mis compañeritos ya habían hecho 2 años de inglés y yo Bien. nada. Y Ah, llegué el primer día y me hacen un dictado. Y yo digo, ¿y cómo se escribe Apple? No sé. Yo escribía todo como sonaba, porque mi idea de los idiomas hasta ese momento es que el idioma se escribe como suena. claro, era muy fonético todo en tu cabeza. Sí, en inglés, bueno, fue como, puede pasar que no. Y ahí fue como un descubrimiento. Bien, ah, mira Sí, sí, vos, ¿y sí, sí. cuánto tiempo te llevó adaptarte a este nuevo idioma, digamos, al tercer idioma, entre comillas? Creo que tuve como esa mala primera, que a veces la primera Impresión. experiencia y la primera impresión con algo te deja una sensación. El inglés por mucho tiempo fue casi mi miedo. Es muy Bien. loco decir esto Ah, mira, porque yo que amo los tremendo. idiomas y todo, pero con la clase de inglés yo digo no, porque no lo entendía. Porque en la base nunca lo había aprendido. Ya querían que yo describiera a personas y yo no sabía lo que era el verbo to be. Bien. Y la maestra no entendía esto, entonces ella solo decía, eso es inútil para los idiomas, más o menos eso me hacía Ah. sentir. Entonces ¿Te era como, sentías incómoda en la clase con mm, esa profesora? sí, sí, bastante. Entonces yo cuando,
con la pregunta, ¿cuándo empecé a sentirme cómoda? Eso fue cuando terminé la escuela y empecé a hablar con gente de otros países y demás y darme cuenta que digo, este idioma es muy útil. Este idioma me permite conectarme con gente, este idioma me permite entender mucho contenido también en internet de cosas que quiero aprender, este idioma me permite viajar. Y entonces ahí le encontré el gusto, pero dije, ok, acá estaba la esencia de esta cosa, que no era, tengo que estudiar para esta prueba, eh, o no sé, algo Bien. más académico, ¿no? Bueno, claro, sí, Sí. sí, encontraste el gusto, digamos, en las experiencias de viajes Ujú, y en la posibilidad de conectarte con personas de diferentes culturas, ¿no? Que exacto. creo que eso es algo que a mí me encanta también y una de las cosas por las que nos hemos conectado bastante desde Sí, hace varios años, Lau. sí, sí. Eso de que vos viajás, conocés personas, intentás incorporar esos idiomas nuevos. Bueno, ya Sí. lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Sí, 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 ¿Y sí. desde ahí estudiaste en el colegio inglés y después sumaste años de academia o simplemente fue experiencia viajando? No, sí hice unos años en una academia en la cultura británica, Bien, sí, porque mi mamá vio que me estaba hundiendo, digamos, le estaba pasando mal con inglés y me dijo, no, tenés que aprender la base. O sea, la maestra claramente en la escuela no te está ayudando. Así que fui ahí, ahí entendí, el verbo to be así, y ahí empezó como a tener sentido y bueno, ahí lo disfruté más, ¿no? bien, Porque le tenía como, necesitas la base igual. sí. Pero cuando realmente le encontré el gusto, porque ahora me gusta el inglés, no es mi idioma favorito porque en realidad siento que es un idioma puente. ¿Cuál es tu idioma favorito? Difícil, pero creo que si tengo que elegir uno, el serbio. El serbio. Sí, sí, Bueno, sí. ya vamos a profundizar después en el serbio. Pero el inglés igual, sin el inglés no sé, ¿no? Es un puente que te puede abrir para cualquier otro idioma, así que yo creo que igual es fundamental. Bien, bien, fantástico. O sea que después seguiste en la cultura británica. Sí, Bien. y Y te quería preguntar sobre tus padres. ¿Qué otros idiomas manejaban ellos? ¿Solo español e italiano o también hablaban otros idiomas? ¿O se habían interesado en algún momento en otros idiomas? Mi mamá nunca fue muy amante de los idiomas, intentó con su madre, con mi nona, aprender ruso, pero no había forma. Bien, Mi papá, en cambio, sí es más, estudió francés un tiempo, así que algo de francés, se puso también a aprender algo de ruso, pero diría sobre todo francés, él un poco lo habla, además del inglés, un poco bien. también lo habla. Bueno, y ya mencionaste en un par de ocasiones que tu abuela hablaba ruso y veo que es una inspiración para vos, ¿puede Sí, ser? porque probablemente mi nona era esa que sí aprendía cualquier idioma y no importara que fuera el idioma tipo mainstream, por así decirlo, ¿no? Ok, Como el idioma, no sé, inglés. Ella, el inglés nunca lo aprendió. ok, Ella, para ella era más como, bueno, lo que me sirve en este momento y con la gente que me rodea en este momento. Ella después de muy joven se casó ¿es con ser mi nona, italiana? hija de inmigrantes italianos. Sus hermanos, algunos habían nacido en Italia, Bien. pero ella era la más chiquita, la última en nacer y nació ya en Almafuerte nació y Ah, mirá, qué creció acá en Córdoba, interesante. sí. Hay un mix ahí cultural bastante copado. Sí. Y creció acá y después, bueno, se casó con mi nono, que se conocieron en Villa Llardino, todo esto, que por eso también, bueno, Valle de Punilla. Ah, vos tenés Eh, también sí, sí, sí. una... Pero también era el hijo de inmigrante, así que es toda una historia de inmigración. Y él era ingeniero y recibió una beca para irse a Rusia, pero en plena Unión Soviética, estamos hablando de fines de los años 50, Wow. para hacer ingeniería civil, vial también, o sea, Ok. puentes y este tipo de Que cosas. dicho sea de paso, la Unión Soviética tenía un punto fuerte ahí, en sus Sí, ingenieros, en sus matemáticos, creo, sí, ¿no? sí, sí. Bien. Pero en esa época, además, era, bueno, era como, estaba la cortina de hierro, estaba todo bailado. Así que viajar allá era como, bueno, vamos a un lugar desconocido en el mundo, que vamos a ver qué pasa. No, increíble, me imagino fines de los 50. Sí, sí, sí. Y ella llegó ahí sin saber ruso, sin saber Ambos, o inglés, sea, ninguno nada. sabía, ¿verdad? No, estaban ahí pero mi nona era muy de conversar con el mundo, era muy sociable, así que aprendió el ruso. A los pocos meses ya hablaba ruso. Wow, fantástico eso. Ella que soñaba con ser médica en realidad. Ella acá estudió para ser instrumentadora de cirugía y allá intentó, fue a hacer una prueba de medicina, tuteaba a todos porque no sabía dar de usted. Los médicos la miraban Ah, y se reían y le decían, mire que igual la medicina aquí en la Unión Soviética con respecto en Argentina hay muchas diferencias en ese momento. Así que ya un poco desistió
Y dice, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero quedarme acá sin hacer nada. Así que estudió ruso para extranjeros. Y se recibió de profesora de ruso en Rusia. Pero como eso no le alcanzaba solo, porque ella era como muy, muy inquieta, así tenía muchos amigos y demás, también se había hecho unos amigos chinos que siempre me decían que eran las personas más cultas, amables y educadas que había conocido. Así que dije, voy a aprender chino en Rusia. Así que tengo todos sus libros de chino explicados en ruso. Fantástico. Yo digo, ya el chino es difícil, pero estudiarlo en ruso Sí, que sí, acabas sí. de aprender, no sé, yo digo, wow, ¿Y eso es aprendió a manejar bien un el chino? poco, no, en realidad al final después se volvió y no le dio más el tiempo, pero Pero por ahí si se quedaba, lo aprendía, sí, seguramente. sí, probablemente. Ahí acá dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a aprender quechua, así que bueno, también estaba que siempre algo quería aprender mi nona, pero sí, para ¿Y, mí fue una inspiración. y acá en Argentina trabajó de profesora también, Lau? Sí, 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 ella allá no trabajó de profe, ella cuando volvieron, que fue em, justo unos meses antes que naciera mi mamá, mi tío nació allá en la Unión Soviética, en épocas en que mandaban las cartas, quedé embarazada, oh, felicitaciones, a mi hijo tiene 6 meses, Ah, viste, más o menos, pasaba mucho tiempo entre una carta y la otra. sí, más o menos, así que después volvieron, que ya mi tío tenía 2 años. Mi abuela siempre me cuenta que encima estaba allá en Rusia en la época que Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, estaba ahí, así que Qué sí. momento para estar en la Unión Soviética, ¿no? Claro. Y bueno, y ella regresa y ¿qué dice? ¿Qué hago? No, no estudié medicina al final, sé hablar ruso. En esa época no había así profes de ruso. No En, era tan común, ¿verdad? no, en los años 60 acá en Claro. Córdoba. O por Había... ahí, supongo, Lau, que se le da importancia a los idiomas más como convencionales, ¿verdad? mm, Tal vez como decimos, italiano, inglés y no mucho más que eso. claro, así que ella se mandó ahí en lo que es el anexo de la Facu de Lenguas. Que había una que había dado así, no sé, creo que un curso de 1 año de ruso, que era una rusa, pero ella quería que fuera un curso que durara más, que funcione. Entonces ella creó el programa, insistió hasta que bueno, le hicieron entrar. Primero tenía 1 año, logró que fueran 2 años y después logró que el curso durara los 3 años que dura hoy. Oh, fantástico. Sí, Así es que ella segmentó todas las bases del curso del de... curso de ruso que hoy en día existe en el anexo y la profe que hoy en día da clases en el anexo también fue una alumna suya que ella becó porque estaba buscando cuando se estaba por jubilar como una sucesora o alguien porque tenía miedo que se muriera del curso porque no hay muchos, al menos en esa época, que quisieran seguir enseñando este idioma. Ahora capaz a más Bien. porque tenemos mucha más inmigración Sí, sí, rusa, seguro. pero en esa época encontrar una profe no era tan fácil. No, mira, increíble, Sí. increíble. Lau, y volviendo un poquito a vos, me gustaría que nos compartas un poquito sobre tus estudios, más allá de estos primeros años donde vos estudiabas idiomas y demás. Después vamos a hablar un poquito más en profundidad de la importancia de los idiomas, pero ¿a qué te dedicas vos hoy en día? ¿Qué Ujú, estudiaste? Entiendo que ujú. tenés una carrera universitaria hecha. Sí, ¿Querés comentarnos? bien. Sí, yo estudié cine y televisión en la UNC, en la Facu de Artes. Em, Fue difícil en realidad elegir qué estudiar porque me gustaban demasiadas cosas. Y exactamente porque me gustaban demasiadas cosas elegí cine. Porque siento que el cine las puedes juntar todas. En el cine podés hablar de lo que quieras. Me gustaba, no sé, la filosofía, las ciencias, los idiomas, todas las artes. Y ahí en el cine puedes meter, porque el cine es fotografía, el cine es música, el cine es teatro, el cine es Es arquitectura, comunicación, es justamente. comunicación, es idioma. Y yo ahora también trabajo mucho en el documental y al final, no sé, ahora estaba trabajando en documentales de inmigración italiana, aquí en Argentina o en Brasil o en otros países. Así que siempre también idiomas y cosas que van apareciendo. Es una carrera que estás en constante aprendizaje continuo, es una carrera que es artística, pero también es técnica. Para mí era como la carrera que era más cercana, Englobaba. englobaba todo lo que... Y tal vez también una de las cosas principales es que me gusta contar historias. Y entonces tengo este gusto por narrar. Bien. Y entonces dije, bueno, sí. Me gustaría que nos comentes un poquito sobre tu trabajo final en Ajá. cine, que entiendo que fue bastante extenso, ¿verdad? Uf, yo si pudiera volver en el tiempo atrás, le diría a la Laura de hace como, no sé, 10 años, no, Laura, no hagas esa tesis, porque me llevó casi 4 años.
y una pandemia en el medio. No, por supuesto, ¿no? Pero podría haberse llamado así, como 3 años y medio y una Y pandemia, una pandemia. de sufrimiento. No, pero se llama caos en griego, que bastante es lo que representa. Es una animación stop motion, por si saben, stop motion es la técnica de las más antiguas de animación, una de las más antiguas de animación, que es, ¿no? Con un objeto y uno va sacando fotos a este objeto en el mundo real, ¿no? Bien. Eh, Pero son muchísimas fotos sí, para hacer un movimiento. Crear el movimiento. Ok. Entonces es una animación muy tangible, a diferencia de otras animaciones dibujadas o animaciones digitales. Así que habría que crear todos los personajes, había que animar todos esos personajes. Esta animación teníamos el objetivo que fuera lo más universal posible, así que en cierta forma no hay diálogos, pero Bien. sí los idiomas aparecen al final porque tenía que darle un toque. Por supuesto. Y creo una especie de torre de Babel al final de idiomas Wow, sobrepuestos. fantástico. Pero estos 4 años que vos tardaste, digamos, en tu trabajo final, Sí. ¿cuántos minutos de grabación son para poder poner en perspectiva? Ahora la cortamos a 15, pero duraba 20, así que para el resultado final duraba 20 minutos. Así siempre digo los 20 minutos más largos de mi vida, porque fue más de un año de preproducción, un año grabando y otro año de postproducción. Hay que considerar que incluso en las grandes producciones, el promedio es de 3 segundos por día para una stop motion. Ok. Nosotros lo estábamos más o menos haciendo a ese ritmo, pero éramos una pequeña producción. Normalmente grandes producciones hacen al mismo tiempo distintas escenas. Claro, sí. Entiendo que si tenés 150 personas trabajando para vos, no es lo mismo que ser 4 compañeros. Éramos, sí, al principio 4, después fuimos 6, pero estábamos 8 horas en un lugar oscuro, porque además el stop motion no puede entrar otra luz, no puede cambiar nada, era bastante alienante. Pero al mismo tiempo muy satisfactorio, muy lindo. No, por supuesto. Además, cuando finalizaste ese proyecto que te llevó tanto tiempo, también entiendo que es fantástico. Sí, te da placer, ¿no? Sí. Podido... Y con esto igual lo conecto el proceso de aprender un idioma, porque uno a veces se frustra porque, no lo hice en unos 2 meses y no se puede. Así como puedes hacer una animación stop motion en 2 meses, no se puede. O algo cortito, sí, pero lo mismo, podés aprender a hablar y preguntar algo en un bar. Algunas frases, ¿no? En un idioma, pero si vos querés la complejidad de poder tener una conversación, es un proceso largo. Pero la satisfacción de poderlo hacer no sé. Bueno, y por ahí conectando este tema de tu carrera con los idiomas, a mí una de las cosas que me gusta que siempre charlamos es que vos estás todo el tiempo consumiendo cine o obras, digamos, de otros idiomas, ¿verdad? Sí. Cuando te interesa un idioma te pones a ver alguna película súper, para mí es muy extraño o complejo, ¿no? Sí. Obviamente al principio lo hago con los subtítulos, pero en lengua original, porque inmersión, lo más posible. No solo inmersión en el término de escuchar el idioma, que es fundamental, pero el cine, todo te da el aspecto cultural, que para mí no puede estar separado del idioma. Entonces aprendes un montón de cosas viendo cine. Lo que me contabas de la película India, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, no sé, las películas de Bollywood que aquí no suelen llegar, ¿no? Es algo que queda más en el público o de la India mismo o de la parte de Asia. Se consume mucho en Asia también, ¿no? Sí, Bollywood. Sí, también en otras partes. Tengo una amiga de Filipinas que también me dice que allá se consume Bollywood. Pero es otro tipo de cine, ¿no? Que yo creo que aquí tal vez al público le parecería que así como, ¿qué onda esto? Porque cada 2 minutos se paran a cantar y a bailar y es como parte de lo que para ellos es el cine. Esta parte muy del baile, de la música, como parte de la historia. Y eso es muy interesante, como que uno aprende cuestiones de la cultura, de la comunicación, de todo, digamos, a través del Y cine. cuando ves esas películas, las ves, como decías antes, en ese idioma. Lengua original, que por eso en Italia a veces, ahora vivo en Italia y es un poco difícil encontrar las películas en lengua original porque Italia históricamente, desde la época del fascismo y demás, ha tratado de mantener como el italiano, como el idioma y entonces no se podían ver películas en un idioma que no fuera italiano, el doblaje era fundamental y quedó bastante la cultura del doblaje.
tengo amigos italianos que no logran ver conmigo películas en lengua original porque no están acostumbrados a leer los subtítulos y dicen, ay, por favor, la veamos en italiano. Y yo, pero yo no quiero, yo quiero escuchar la melodía, no sé, del farsi o no sé, del vietnamita, ¿no? Pero Bien. no me importa si no es un idioma que no hablo, pero es parte de la película para mí. Bien, de hecho, me contaste también que tenías un día específico de la semana donde veías una película, ¿es así? ¿Cómo es Con esa mis historia? compañeros, sí, en mi casa somos 5. Allá en Italia es prácticamente imposible tener tu casa sola, sobre todo al principio, así que todos compartiendo. Y tenemos un salón muy grande donde tenemos un proyector y todos somos bastante que nos gusta el cine y demás. Y teníamos todos los lunes, nos encontramos ahí juntos y a veces invitábamos amigos. Una vez éramos incluso 15 sentados así, hermoso. Era un cine. Sí, hicimos un cine, y lo llamamos Cinema Gozzadini porque vivimos en la calle Gozzadini. Eh, pero por suerte con los chicos estábamos de acuerdo que la lengua original era importante. Fantástico, si Así no que iba a ser un veíamos, problema para vos. sí, siempre en lengua original y veíamos películas de todo tipo y de todos lados, así que disfruté mucho. Bien, bueno, hasta acá entonces sabemos que Lau es apasionada por los idiomas, ¿sí? Que estudiaste cine Ujú. y entiendo que estás muy conectada con el arte, las artes, la comunicación. Sí, sí, Y yendo al plano de la comunicación, entiendo que todo surge de cierta forma en cartas que sí, vos te enviabas con amé. gente de diferentes países. Quiero que nos cuentes eso porque es increíble. A mí siempre me gustó escribir, debo decir, es algo que me gusta. Y tal vez empezó en realidad primero con mails, digamos, con lo que sería como cartas virtuales, con mi mejor amiga, que es la que me regaló a todo esto. Este es mi compañero de viajes, Jorge. Ella me lo regaló en el 2012. Es un delfín viajero. Ha conocido más lugares que Sí, mucha gente. que la mayoría de las Sí. personas. Y con ella nos hicimos amigas, nos conocimos en persona en Italia. Ella es hija de un amigo de mi papá. Como dije, mi papá es italiano y vivió allá 30 años de su vida. Eh, cuando bueno, regresé, yo quería mantener contacto. Entonces le mandé un mensaje muy largo y ella respondió con otro y el otro día otro. Por mail en Por ese mail en momento. ese momento. Y ahí mi italiano mejoró, porque a todo esto, paréntesis, pero en la adolescencia, siendo el idioma que hablaba aquí en mi casa, etcétera, lo más normal, un adolescente no quiere hablar tanto con los padres en una cierta edad. Y yo entonces no estaba hablando italiano. Me estaba como negando el italiano hasta que encontré a alguien con quien quería hablar italiano, ¿no? Fue una motivación. Exacto. Entonces, de nuevo, los idiomas son eso, ¿no? El idioma no es algo que vas ahí a la escuela y rellenas espacios en blanco, que mucha gente dice, ay, tengo que pasar esto. No, o sea, el idioma es al final es esa Sí, poder herramienta con comunicarte. alguien, ¿no? Entonces ahí dije, ah, de nuevo, el italiano de nuevo se siente mío. Y entonces con ella dije, no, yo te quiero mandar una carta, pero más como carta, quiero llegar con esa sensación de, che, estás re lejos, quiero poder darte un abrazo, ¿no? Bien, Eh, y lo más cercano a un abrazo cuando estás lejos, para mí, es una carta. claro, Porque es claro. algo que yo lo toqué, lo escribí, y te llega y vos lo puedes tocar y sentir. Bien, bien, fantástico. Claro, por ahí el mail le faltaba cuerpo al mail, digamos, ¿no? Le faltaba pasión, le faltaba. Ah, Y cuando pudiste escribirlo, por ahí sentiste más en contacto real con esa persona, ¿verdad? claro, y después ella me mandó una carta re linda y encima nos mandamos algún regalito o algún dibujo, como que había algo más, ¿no? No era solo palabras en un mail, ¿no? Y así empecé a hacerlo con otras amistades que tenía a distancia. Sí. ¿De qué partes del mundo eran esas amistades, Lau? A ver, mandé cartas a Brasil, a Estados Unidos, a Italia obviamente, a Turquía, a Bosnia, a Serbia y creo Bueno, que ya son muchos países de todas formas, sí, ¿no? sí, sí. Y siempre disfruté mucho mandarlas. Hoy en día lo seguís haciendo cada tanto. Cada tanto, aunque últimamente menos, lamentablemente, porque te digo que se perdió mucho esta cosa de la carta. Yo, la mayoría de la gente que conozco ya de nuestra edad no ha mandado una carta en su vida, pensando que mis abuelos, del lado del cambio de mi papá, estuvieron creo casi 6 años de relación por carta.
¿En Y ahora serio? nos cuesta tener una relación a distancia, pero imagínate, con carta se mandaban desde Estados Unidos a Italia por muchos años, sí. Es muchísimo tiempo. Sí, Sí. de hecho yo no me lo imagino, No, o sea, me yo, parece yo tampoco, creo que nadie a esta nadie. ahora se lo puede imaginar. Creo que Qué eso paciencia. sí, ¿no? Y muestra mucho el cambio, ¿no? Hasta cultural incluso, ¿no? De Sí, sí, hace sí. unos años Y atrás del a... ritmo de la vida. Estamos muy Bien. acelerados, que, bueno, incluida yo, ¿no? Sí, Estamos todos acelerados ahora. Y también relacionado a lo de la paciencia, del aprendizaje y demás. Como que uno quiere todo tan rápido, sí, sí, por pero las supuesto. cosas requieren tiempo. No, o por ahí es simple, o yo podría comentar, digamos, que vos hablas muchos idiomas, ¿no? Hablas Sí, tipo 6, 7 idiomas. Pero yo te presento de esa manera, pero no digo cuánto tiempo te llevó a vos aprender esos idiomas, claro. no estamos mencionando que vos en el día a día hablabas italiano con tus padres. Entonces, hay un montón de factores a tener en cuenta para los alumnos, inclusive, Sí, sí, sí. que es un proceso de aprendizaje, justamente, ¿no? Y darle la Sí, importancia justa al proceso, más que sí, nada, sí, ¿no? sí, proceso. Y repito que, bueno, al menos para mí, a veces las cosas que tardan igual son más lindas. O sea, incluso la carta. Vos sabés que no le va a llegar inmediato como el mail. Claro, sí, entonces esto entender la paciencia, ¿no? Como como una virtud. Claro, Sí, 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 sí. porque la gente a veces como que cuando le cuento, ¿no? Que mandaba cartas, ven más lo dificultoso, ¿no? Sí, sí. Ah, pero qué paciencia, oh, pero cuesta mucho, ay, pero qué gana, si podés mandar algo enseguida. Pasa que Pero siento que vos bien, lo apreciás por la belleza sí, 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 del acto, de sí, la sí, 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 acción, sí, ¿no? De sí, enviar una carta, de claro, dedicarle el tiempo a la redacción también, ¿no? sí, 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 Me parece fantástico. es otra cosa. Lau, entiendo que en un momento también te fuiste de intercambio a Brasil. Sí, 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 Un sí, viaje significativo para vos, ¿verdad? sí, mucho. Probablemente eso fue, me cambió, como personalidad y todo. Sigo siendo tímida. Tal vez no parece ahora que estoy hablando mucho, pero soy tímida. Pero Brasil, la forma en la que me recibieron, ¿Cómo fue esto el intercambio? ¿Por qué te fuiste en el eh, secundario o en no, en la... la universidad estaba, estaba cursando cuarto en la facu y tenía ganas de hacer una experiencia. Siempre me gustó la idea de tener una experiencia en el extranjero, pero en mi cabeza ya estaba también la cuestión lingüística. Digo, yo no quiero ir a un país que el español, yo quiero. Bien, Así que me inscribí como opciones, puse Inglaterra, Canadá y Brasil. bien. Y bueno, me quedé en Brasil. Y Eso será como un sorteo o claro, algo... por orden de mérito. Tipo, para Inglaterra había quedado segundo y así. Y en esta quedé primero y dije, bueno, genial. Así Brasil. que partí para Minas Gerais, estudié en la UFMG Cinema de Animación, porque me gusta la animación mucho, además del cine tradicional, como habrán notado por mi tesis y demás. Así que era fácil también cursar porque era dibujar, era, Ah, mucho dibujo, claro, animación. no tenía que estar conversando mucho en portugués, pero aprendí portugués porque estábamos en una residencia, hermoso. Estábamos llenos de... ¿Todos brasileros? No había, bueno, eran mayoría brasileros, pero también muchos intercambistas, así que yo la Ah, pasé genial. Estaba en mi salsa, como digo, porque era brasileros y también, no sé, tenía una amiga de Grecia, tenía otros amigos argentinos, tenía amigos de Colombia, de otras partes tenía de Chile, etcétera, y era como hermoso porque tenías como un intercambio cultural a distintos niveles. Ahí mi inglés mejoró muchísimo porque me hice muy amiga de la chica de Grecia y teníamos conversaciones de política y filosofía y dije, wow, puedo hablar de esto en inglés, ya llegué a este nivel, wow, estaba súper orgullosa. entonces Y, para ese momento pasaste de tener solo español e italiano a tener también inglés y portugués, y ¿no? Tenías como portugués, cuatro sí, idiomas incorporados ya como sí, en el chip. el portugués como es un idioma cercano al español y al italiano, fue muy rápido, se estaba hablando todo el día con brasileños en la residencia, juntábamos todos los días a cocinar juntos, a bailar juntos, a ir de viaje, y así que en un mes yo ya entendía todo, y en 4 meses y medio que estuve ahí lo hablaba. Bien. Obviamente con algunos errores no importa, pero todos me comprendían y yo los comprendía. Que eso también, a veces uno me dice, voy a buscar la perfección, ¿existe? Claro. La perfección no existe, chicos, por si las dudas. Así que lo importante es que comprender y hacerse comprender, ¿no? Al final. Sí, si están aprendiendo idiomas, creo que el mensaje es ese, Lau, ¿no? Como disfrutar el proceso, dedicarle tiempo, porque es justamente un proceso de aprendizaje, Sí,
y que el objetivo de aprender el idioma sea poder comunicarse con otra persona. Mientras Sí, la otra persona te entienda y vos entiendas del otro, ya hay un intercambio, hay un mensaje, alguien que está recibiendo ese mensaje y bueno, la comunicación ya pasa a ser efectiva, ¿no? sí, sí, totalmente, Bien. totalmente. Encima yo como un poco como mi abuela, como mi nona, no le gustaba que le dijera abuela. Dice, yo Ah, vengo de origen italiano, di mi nonna. Bueno, está bien, nonna, nonna. Se me reta. Mi nona, mi nona. Mi nona que se puso a aprender chino allá, yo me había puesto a aprender griego con esta amiga, bien. porque yo soy medio así, que encuentro gente que digo, wow, qué interesante esta persona, qué interesante lo que me dice, que me cuenta de su país. Quiero entender más. Y siento muchas veces que el idioma es una gran forma de entender más, porque el idioma es la forma en la que estructuras el mundo y la explicas, ¿no? Entonces, cada idioma tiene su estructura y su forma de expresar el mundo. Por eso algunos dicen que es tener casi otra personalidad. No sé si es tanto así como que son múltiples personalidades, pero sí tenés múltiples visiones del mundo, de No, cierta y forma. siendo también en este caso que es una muestra de afecto muy grande de tu parte, Sí. el hecho de conocer a alguien, intentar aprender ese idioma para interactuar con la persona y darle más facilidades a la hora de expresarse, Sí, ¿no? sí, total, Eh, totalmente. Mucha gente aprecia eso y como que hasta tiene más ganas de charlar. Por más por que hables mal, supuesto. así medio. Capaz después pasás al inglés, ¿no? Pero ya que hayan visto que está esa Tenés intención. la predisposición, ¿no? Para Sí, interactuar en su idioma y es cierto también que por ahí cuando no estás hablando en tu lengua materna, estás un poco más limitado en el mensaje. Entonces claro, que vos puedas entender la lengua materna de una persona hace que entiendas el 100% del mensaje, ¿no? claro, claro. O sea, a mí me gusta, me da. Y también me gusta personal mío, ¿no? Como Sí, digo, sí, me sí. enriquece en mi visión del mundo, cada lengua que aprendo. Obviamente el griego nunca lo aprendí muy bien, sé algunas cositas. A la par yo estaba aprendiendo ya serbio cuando estaba en Brasil, así que ¿Por qué? estaba, ¿De dónde surge lo de así que serbio? estaba como griego. Así. El serbio de una larga historia, tengo acá mi bolita de Belgrado. Em, todo surgió en realidad que yo quería practicar otro idioma. Yo a partir de más o menos los 16 por ahí, yo tenía muchas ganas de aprender también japonés. Todo esto porque me gusta la animación. Ajá, Está relacionado a bien. la animación. Me Ok. gusta mucho Miyazaki, todo lo que es el estudio Ghibli. También me gustan otras Ah, animaciones, tipo, bueno, tengo mi collar de Death Note, que es una animación. Yo el estudio ese lo conocí hace poco por ChatGPT, digamos, y por eso, Ajá. pero no lo conocía de antes. Entiendo que es un estudio de animación re grosso. Sí, que ya tiene sus años. Hayao Miyazaki es, para mí, uno de los animadores más grandes de la historia. O sea, es como decir, bueno, uno puede comparar con Disney, pero digamos, de Japón. Bien, Es ok. como un Es estudio una muy, buena comparativa. es un estudio muy importante. Que a mí me gusta mucho en la forma en la que narra, porque siempre tiene como mucha conciencia de la naturaleza, personajes femeninos fuertes, Mirá, eh, los malos nunca son del todo malos, ni los buenos todos buenos, como suele ser un poco el occidente, ponemos ahí, blanco y negro. claro, El yin y el yang está muy presente en bien, la visión más tal vez asiática de la narración y me encanta eso. Es como digo, hay como más humano, ¿no? bien, Entonces, bueno, yo me había puesto a aprender japonés por gusto, también hago artes marciales, hago judo. Me gusta la cultura bien. Asiática, japonesa, ajá. asiática, japonesa, esta visión un poquito más así del mundo, un poquito menos. Eh, y, y bueno, yo quería practicar japonés, pero me escribió una chica de Serbia, o sea, no nada que ver. Ok. Pero esta chica hablaba también 5 idiomas, tenía mi edad. Digo, ah, esta está loca como yo, Era perfecta. compatible. Esta tiene el mismo problema que yo. Hola. Y me empezó a escribir con el voz argentino, el voceo, que no es algo muy común en Europa que alguien hable castellano sin usar el tú. Sí, sí. Dije, ¿qué onda esta chica? ¿Por qué hablas con el voz? Nos quedamos el acento rioplatense y hablaba perfecto. Yo quedé bastante impactada de lo bien que hablaba. Increíble. Sí, y entonces le dije, che, me da vergüenza a mí que yo no sé decir ni una palabra en serbio, no sé ni cómo suena el serbio, así que por favor, decime algo porque me agarra esta cosa casi, ¿no? Esta persona sabe tanto, yo quiero saber. Entonces me empezó a enseñar y como yo sabía algo de ruso, ¿no? Sé leer cirílico. Cuando me dijo, lo puedes escribir en cirílico, lo puedes escribir en letras latinas, yo me volé la cabeza y dije, qué interesante, quiero saber más. Y empecé a agarrar, empecé a buscar, y por juego, en Bien. realidad. Digo, quiero
quiero jugar y aprender más palabras. De repente sabía presentarme, alguna cosita así. Vi a alguien más de Serbia conectado en este sitio y le escribo y me presento en serbio. Y se quedaron así como, oh, ¿sabes? Y ya empezaste una interacción ahí continua Entonces, con los no, serbios. sí, sí, de repente me contó y ahí empecé a leer más de las historias y todo. Pero la cosa loca que me pasó en realidad, que es lo que cuento, yo la verdad que no sé si creo en las vidas pasadas y eso, pero la sensación que tuve con este idioma en particular, y eso que aprendí varios, Hablamos del serbio. sí, si hablamos del serbio, es que era como que las palabras que iba aprendiendo y eso, eran como que las estuviera recordando de algo que había olvidado. Muy raro, Tremendo. muy raro, muy raro, pero como que todo tenía sentido, no sé si me explico, porque a veces Oh, cuando aprendes una fantástico. gramática muy diferente, porque es muy diferente la del serbio, se parece al ruso, ¿no? Es una lengua eslava que tiene sus declinaciones, al estilo del latino que tenía declinaciones, que es algo que nuestros idiomas no tenemos. Sería lo como más o menos parecido al inglés cuando cambia he, him, his, este concepto, ¿no? Que un poquito en español aparece también en algunas cosas de tú, te, ti, pero solo lo tenemos como en una Sí, es mínimo. mínimo. Ellos lo tienen en todo, ¿no? Cambian las palabras según su función en la oración todo el tiempo. Y entender eso era como, no sé. Súper complejo. Y aún así, yo digo, que tiene todo sentido. Yo, ¿por qué tiene todo sentido? No lo sé. En ese momento lo sentí así. Igual, ¿sentís que ya hablar varios idiomas antes no te ayudó también? O tu mente conectaba más rápido tal vez los conocimientos? Puede ser, yo creo que cada idioma que uno aprende, cuantos más sabes, más rápido. Sí, sí, sí. Pero no, creo, también, pero creo que fue algo muy particular, como que lo sentía muy mío. Una conexión única, Sí, digamos. sí, yo encima en 2 años lo hablaba fluidamente, cosa que no me pasó con casi ningún otro idioma. Autodidacta, ¿no? Porque estoy diciendo que en serbio no había ninguna academia Claro, acá en no, no hay Córdoba. chance. Croato hay, creo, pero no, en su momento dije, bueno, voy a aprender sola, ta, ta, ta. ¿Internet? Internet, Sí. internet, y leyendo yo sola y después hablando con gente, tratando de usar eso que había leído. Bien. Y a fuerza de hablar, en 2 años lo entendía y después me agarré Fantástico. una mochila y partí. Y te fuiste a conocer allá Me en fui a Serbia. conocer todos mis amigos Bueno, que había conocido. bueno, yo creo que ahora está bueno por ahí hacer esta introducción o explicación. Transcurrieron y van a transcurrir una serie de anécdotas de tu parte, porque creo que tenés un montón para contar, así que por ahí no lo hicimos tan marcado a los cambios de las cosas, cuestiones que querían hablar, porque estamos mezclando todo con los idiomas, ¿no? La Sí, importancia de saber hablar idiomas, la importancia de entender una cultura, de poder meternos ahí. Así que para continuar con esta entrevista, sí. vamos a ser libres y vamos a contar una serie de anécdotas, historias. Quiero que me cuentes lo de la Oh, japonesa bueno, sí. que estudiaba serbio, porque nos estás contando acá de tu pasión o de esto que por Sí, ahí sí, no sí. podés explicar mucho, Sí. de que te sentiste conectada con el Claro, idioma, sí, sí, sí. pero tenemos una historia con una japonesa, ¿verdad? Que también le pasó algo similar a ella con el idioma, no sé. Algo tiene Serbia amigo raro. Eh, bueno, sí, Serbia es un país un poco que genera contradicciones, ¿no? Porque ¿En qué también. sentido? ¿Cómo lo definís? Y porque, bueno, históricamente también hay que considerar todas las cuestiones de dominación que tuvo esa zona. Luego, la guerra mundial le explotó por un serbio que asesinó al archiduque. Y sí, sí, siempre, y bueno, y las guerras yugoslavas y demás, y está esta imagen como de los serbios guerreros y bélicos. Ok, Que no voy a decir que no es cierto también, pero es como meter esto de generalizar, ¿no? A mí sí, sí. otra razón por la que me gusta aprender idiomas, viajar y demás, es para romper también un poquito las generalizaciones y los estereotipos que se generan en torno a ciertas etnias, culturas y demás, que puede ser cualquiera, ¿eh? Sí, Porque sí, sí, por de supuesto. todas tenemos algún 100%, sí. prejuicio. Entonces, me encanta ir y ver y decir, ahora lo vi yo con mis ojos y puedo tener mi opinión al respecto. Ok. Entonces, esta japonesa le pasó algo similar, como que ella se sentía en Japón un poquito fuera de lugar, porque según ella, no sé si es cierta esta historia, pero se cayó, se golpeó la cabeza y se ve que se golpeó tal vez en el lóbulo frontal, no sé, pero se despertó más extrovertida que antes. Para,
Una japonesa te cuenta esta historia así de la nada. Ok, Porque ella me estaba preguntando por qué le gustaba Serbia y esta era parte de la historia. ok. ¿Por qué? Porque en Japón tenés que quedarte medio en el molde, o si me explicaba ella, que es como que en Japón está esta cultura de no molestar, de ser correcto siempre, estar en un molde, de ser parte como de engranaje social. Y entonces las individualidades vienen un poquito dejadas de lado, ¿no? Esto es como eh, una de las cuestiones. Entonces ella se sentía un poquito fuera así y viajó a Serbia porque había un festival de cine japonés serbio que se hace todos los años. Encima estamos conectando todo lo que a vos te gusta. Sí, Cine, japonés, serbio, todo. sí, 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 sí. Y ella actuó como extra en esta película muy independiente. Y cuando llegó a Serbia, le gustó mucho la gente, cómo eran cálidos con ella, cómo el hecho que ella hablara mucho no era un problema, era normal. Se sintió normal, Bien. se sintió normal. Ok. Y entonces dice, "Ay, yo quiero aprender el idioma". Entonces nos conocimos en realidad en una página para aprender serbio online. Y yo le escribí porque dije, yo también estoy aprendiendo serbio y japonés, tal vez nos podemos ayudar. Así que yo cuando viajé a Serbia me manda un mensaje esta señora, Naoko, y me dice, voy a viajar a Serbia también, mañana. Yo, ¿en serio? Así nos podemos encontrar pasado mañana en el centro y nos encontramos. Llegaste a conocer a esta Yo persona la entonces. conocí en persona, o sea, de Japón, Argentina, estaba en Argentina en ese momento. Serbia fue como... El punto de encuentro. Y ella me dice, che, mañana se estrena otra película del mismo director, pero está filmada en Rusia, ¿querés ir a verla? Y yo, sí, claro, así que terminé viendo. Esta película filmada en Rusia, media hablada en japonés, media hablada en ruso, con subtítulos en serbio, subtítulos en inglés creo que también, pero yo estaba así como que mi cerebro era como estaba en 4 idiomas, que ninguno era mi idioma materno, pero todos algo entendía. Era como muy loco. Ibas armando así como una... Sí, 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 sí. Me reía muchísimo la película súper alternativa, de una pareja de chicas. Yo estaba así como con una amiga mía serbia y yo no sabía de qué se trataba, pero está muy interesante. Wow, y era como todo muy, muy alternativo. Y el final como que pude hablar un poquito con el director en japonés, le pude decir, mi japonés es bastante pobre, pero le pude decir una palabra que me gusta mucho en japonés, que es kakehashi, que es como un puente que conecta. Entonces yo hablaba justamente del idioma y del cine como un kakehashi, como un puente Fantástico. que conecta. Y me entendió, sí, sí, y me regalaba chocolates de té verde, que eran un poco extraños, pero estaba bueno. Quiero que me cuentes dos cosas. Por un lado, ¿qué es el carpooling? Ajá. ¿Para dónde lo hiciste? Bueno, y después vamos a hablar un poquito de Albania, que es Ujú. muy particular en tu ruta de viaje, Ok, ¿sí? sí, sí, ¿Qué es sí. el carpooling, Lauri, para la gente que no conoce? Bien, allá en Europa uso mucho una aplicación que se llama BlaBlaCar, que prácticamente lo que funciona es que la gente que tiene un auto y está planeando un viaje, lo publica, voy de tal punto a tal punto, y otras personas pueden buscar, tipo, yo necesito viajar de tal día, de tal punto a tal punto, y tal vez coincide con alguien. Entonces contactas a esta persona y le decís, yo necesito desde al menos esta parte de tu trayecto, me podrías dejar acá, qué sé yo, y por ahí Para decirlo en criollo, es compartir el auto con una persona random ¿qué que vas? viaja de un punto a otro. Si Sí, vos coincidís que tenés que ir una parte de ese trayecto pues y le pagás a esa persona, sí, le pagas lo que esa persona puso en la aplicación, que realmente tiene que ver con cuánto cuesta el combustible, digamos. bien. Sí, Ok, es eso. súper interesante. Sí, entonces es más económico que viajar por ahí con un medio. Es más flexible en algunos sentidos y también conoces gente. Claro, podés compartir, digamos. Sí, 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 sí. ¿Y vos a dónde viajaste usando carpooling? Hice varios viajes dentro de Italia mismo, ir hasta el sur. El más loco que hice fue un año que quería regresar a Serbia. Tengo esta cosa. Yo había viajado, todo esto cuando les conté que fui con la mochila, que fui a Serbia, que me encontré con la japonesa, que a todo esto también terminamos yendo en el mismo avión a Bosnia, y me regaló estos palillos en ese viaje, porque dijo, Ah, esta es demasiada conciencia, te doy estos palillos. Así que están conmigo siempre. a ver, vamos a Son chusmear con palillos esto. japoneses. Eh, y quise regresar porque pasaron muchos años. Yo no había vuelto a Serbia. Pero- Vienen de Japón, chicos. de Japón. Pero yo nunca estuve en Japón. Todavía es un Todavía, viaje. todavía. Es uno. Japón, Rusia. Son países que tengo Pendientes.
pendientes que quiero mucho ir. Pero bueno, ya pude conocer algunos de mis países que más amo, tipo Grecia, por ejemplo, Turquía. Y bueno, sin contar obviamente Serbia, Croacia, Bosnia, esos países me encantan. Y entonces quise volver. Entonces, como improvisé, un día dije, yo no quiero estar acá en Italia, en Bolonia, en agosto, está todo vacío. Es como consideren que agosto es como enero en Argentina, es verano, no hay nadie. Una ciudad universitaria, así que ¿quién parte mañana desde acá y que va hacia Eslovenia, por ejemplo? Y Fue había algo espontáneo. unas ucranianas, sí, porque normalmente la gente publica 2 días antes, 3 días antes de partir. No es algo que uno puede en realidad programar con mucho tiempo, Bien. eso sí. Es para viajes espontáneos, o por ejemplo, te quedaste sin auto y necesitas ir a un lugar, Y o como, justo pasa alguien por ahí, aprovechas. sí, o como yo que quiero hacer un viaje improvisado, pero si no, no sirve. Así que yo quise improvisar y encontré unas ucranianas que volvían a Ucrania en auto. Entonces pasaban por Bolonia y me dejaron en Ljubljana, Eslovenia. Pero mi objetivo era llegar a Belgrado. Entonces después me fijé, ¿quién va a Belgrado desde Ljubljana? Además, Ljubljana hermosa. Eslovenia, mi corazón. Eslovenia. Tengo un libro de esloveno. Ok. O sea, este es el Principito en serbio. Siempre leo. Este es el primer libro que leo en todos los idiomas que aprendo. El Principito, Ok. porque me lo sé de memoria. Ah, tremendo. Entonces lo leí en casi todos los idiomas que aprendo. ¿Es en serbio? Sí. Ah, Principito. tremendo. Este es un poeta esloveno. Vamos a mostrar ahí primero sí. en serbio. Es el Principito. ¿En serbio? Este es el mayor poeta esloveno. El himno esloveno es parte de uno de sus poemas. Isbran Pesmi. Ese es el título. Él es Franz Prešeren. Eslovenia, hermoso. Y entonces de ahí después partí con 3 serbios desde Eslovenia a Belgrado, 6 horas, hablando serbio. Estaba feliz porque hablaba serbio con los Ahí serbios. pudiste poner en práctica full ese idioma que tanto te gusta. Café fuerte, que los serbios, influencia del Imperio Otomano, hacen el café al estilo turco. Por eso decir café turco, café griego, café serbio, es más o menos lo mismo, café el bosnio. ¿Esto es una cafetera turca? Es una cafetera turca, aunque me la dieron en Serbia, porque, repito, se tomaba en todo lo que es el Imperio Otomano. La forma tradicional era en arena caliente, pero bueno, obviamente ahora lo hacen en el fuego. Esta cafetera estaba en la casa de una amiga y ellos lo tenían colgado en la pared como un adorno de la familia. Y yo la reconocí como, wow, una jezva o jezvi en turco. Dije, una yesva vieja, qué linda. Y ¿te gusta? La descolgaron y me la dieron. Esto solo para decirles el nivel de generosidad y todo con el que me he recibido en esos lugares, ¿no? La hospitalidad de esa gente, sobre todo al notar ellos el interés a su cultura, ¿no? Porque creo que es eso también. Si uno muestra apertura e interés en cualquier lugar, es más probable que te reciban con la misma actitud, ¿no? Y lo toman el café muy dulce, ¿no? No, pero este es un café que no se filtra, ¿no? Así que está hecho, es un café que está mucho más molido y es el café que después se sirve y queda la borra. Por eso es el café que se usa para leer el futuro. Ah, tremendo. Sí. Así que esa... Bueno, Sí, y volviendo al punto, estaba tomando un café fuerte con los serbios. Luego me quedé en la casa de mi amiga en Serbia. Y luego, parte más graciosa, me fui a Croacia, porque me quería encontrar con otra amiga en Croacia, iba al mar. Y entonces me subí con un auto era un chico de la India, un chico de Pakistán, un chico alemán. ¿Eso fue el mismo viaje, digamos? Yo, sí, tipo a los 3 días. Estuve unos días en Belgrado y... Solo que la frontera, chicos, la frontera Croacia-Bosnia, Croacia-Serbia es un caos. Así que estuvimos como 3 horas en la frontera y yo tenía unas ganas de hacer pis. Así que bueno, me acuerdo que estaba así con el chico de la India y me dice, bueno, podemos ir caminando a la frontera. Digo, fue 2 kilómetros caminando para que yo pudiera hacer pis en la frontera, volver. Y... un caos total. No, fue terrible. Terrible porque yo después tenía que seguir viajando, así que... Después en algún momento era como, uno dice, bueno, hagamos que uno está mal, estoy mal, así que fuimos un poco más rápido
por la... Tuvieron toda una estrategia, digamos, para poder avanzar por Hacía la fila. como 4 horas que estábamos en el parado No. prácticamente, así que... y pues fue muy divertido, la frontera nos controlaban ahí el tipo del pasaporte, decían, ¿por qué están todos ustedes juntos? Era como algo extraño. Pero bueno, no me podían decir nada, pero era como, parecía un chiste, ¿no? El pakistano, Y bueno, la italiana, el medio argentina, el alemán. Y atrás El venían indio. los otros amigos, que era un italiano, otro de la India, y así, eran todo Era multiculturales. un mix total. Sí, porque eran estudiantes que estaban volviendo a Alemania. Todo esto. Bien. Y me dejaron en la capital de Croacia y de ahí me tomé otro para ir a la playa, todo así. Y estuve ahí y después regresé a Italia con 2 españoles que volvían a España. Así que fue muy Fue un viaje lindo. increíble, digamos, Fue hacer carpooling. muy lindo, sí. Y Y lo volverías a hacer, oh, definitivamente. definitivamente nunca tuve mala experiencia. Además, bueno, es bastante seguro, hay reseñas de los conductores y todo. Sin ir más lejos, es como una especie de un couchsurfing, Pero de auto. pero de autos, digamos. ¿Sí? Es otro servicio, pero va por ese lado. Sí, couchsurfing muy lindo también. En Croacia hice couchsurfing con un señor muy bien también. Bien. Así que también experiencia couchsurfing muy positiva. Y todo súper cultural, súper idiomas, ¿no? Sí, re lindo, re lindo, re Súper lindo. recomendamos ahí. Sí, sí, porque siempre uno está abierto, puede conocer a gente nueva y demás. Y eso fue ese viaje. eh, y el año anterior, en cambio, creo que te interesaba saber mi viaje a Albania. Sí, Albania. Sí, Porque entiendo, y por lo que venís contando, la mayoría de los lugares a los que vos viajás hablas esos idiomas, sí, ¿sí? algo. O por lo menos utilizás el inglés como un puente, Sí, ¿no? Para poder comunicarte. Y a mí me llamó la atención que vos me mencionaste que Albania fue uno de los lugares que más te costó sí. culturalmente, ¿puede ser? Sí, porque el albanés es un idioma que no tiene ninguna similitud con otros idiomas que hablo. Es más, es hasta difícil de poner en una familia lingüística. Entonces es como que no tenía de qué agarrarme, cosa que no me suele pasar, porque algo, aunque alguna palabra normalmente entiendo. Eh, el inglés lo hablan algunos, tal vez los más jóvenes y demás, pero Albania fue un país que estuvo mucho tiempo aislado, porque también era un país con dictadura. Bueno, estamos hablando de que toda la zona balcánica ha sido muy complicada, pero ellos fueron entre los más cerrados hasta el fin, hasta el último. Entonces, esa aislamiento se percibe también a nivel de cuán bien hablan el inglés, por ejemplo. Sí, sí, El seguro. italiano tal vez un poquito más porque muchos albaneses emigraron a Italia y después Cruzaban, había ¿no? familias italianas albanesas. Entonces era más fácil encontrar a alguien que hablara italiano que inglés. Eh, y tal vez yo acostumbrada a esto, a hacer viajes improvisados y mandarme y tener suerte, porque también es tener suerte, y encontrar gente interesante y buena onda. Albania tal vez no sabiendo el idioma, no teniendo un plan fijo, no nada, fue más complicado porque los medios de transporte público eran Eso complejos. me llamó mucho la atención, Era lo muy... de que los medios de transporte frenan de forma aleatoria a horarios aleatorios. Sí, fue todo muy aleatorio. Al menos, o sea, o al menos como nosotras estábamos con una amiga de Serbia. Tratamos de averiguar dónde paraban estos autobuses, dónde iban y nadie nos sabía explicar muy bien. ¿Cuándo parte? Y cuando se llene. Y era como todo un poco así. ¿Y a dónde va? Y hasta allá. Pero no entendíamos mucho. Así que terminamos. Para mí, Increíbles. seguramente había una opción mejor. Pero nosotros terminamos en uno que no iba por la calle rápida, iba por los pueblecitos de calle de tierra, con esta música gitana, que muy particular de las películas, por ¡Qué ejemplo, de momento! Kusturica, tipo, así, todo así en este microautobús con 40 grados, yendo por callecitas de tierra. Fue ¡Qué como, digo, experiencia estoy en increíble! una película de Kusturica. A todo esto, muchos dicen Kusturica, pero bueno, Kusturica, no sé si lo conocen, pero es un gran director serbio, bueno, yugoslavo, vamos a decir. Bien, Yugoslavo. yo Que a todo esto sí, yo digo, fui yugoslava en otra vida, no me puedo elegir qué país. ¿Cuál es tu favorito entre Bosnia, Croacia no y voy a Serbia? elegir un Bien. país. Bueno, Lau, y ya para finalizar tenemos dos cositas y ya nos despedimos. Este libro que nos había quedado pendiente, Sí. ¿qué es esto? Lo vamos a mostrar ahí. No sé Bien. si lo tomo bien. Ahí. Para otro lado. Ahí va. Perfecto.
Es una y fábula. una fábula que tiene ciertas ilustraciones, ¿no? Sí. Hay unos dibujitos, Lau. ¿De qué se Sí. trata esta fábula? Y está en En ruso. ruso está escrita además en forma tipo poesía, canción, con rima. Y los dibujos son también con texto, ¿no? Es muy, muy particular. Para los niños es súper interesante. Mi nona me lo mostraba, yo entendía poco, digamos, porque yo ruso no. Ahora estoy a full aprendiendo ruso, pero en su momento algunas palabritas. Esta es una historia muy famosa en Rusia para los niños, Kanyok Gargunok, el caballito jorobado, que es como un caballito mágico que ayuda a este chico que es el menor de tres hermanos y que se mete en problemas y demás, pero siempre sale con las... Súper interesante, ilustrativo también, así como tiene sus... Sí, es muy bonito como está hecho el libro. Bien, y tenemos acá, Lau, ¿qué es esto? Es un amigurumi de Duolingo, de Duo. Hecho por vos. Lo hice yo para celebrar mis 2000 días de Duolingo. Estamos. Ahora estoy Dúo. en 2014 días. Hace 2 semanas, ¿se ve? No sé si se ve. Hace 2 semanas que llegué a los 2000 días y así, como una excusa también para celebrar con mis amigos y demás, hice una fiesta duolinga para, para celebrar. Yo fui invitado, dicho sea de paso. Y bueno, hice una torta de color verde y hice con crochet dúo, que es otra de las cosas que me gustan. Me gusta hacer crochet, me gusta el cubo de Rubik, que me saca de la ansiedad. Digamos que hay varias cositas que tengo así como... Otras de las habilidades de Lau en este caso. Sí, Lau, y bueno, para finalizar, y desde ya quiero agradecerte por tu tiempo, sí. por haber compartido todas estas experiencias, que yo sé que nos quedamos cortos, ¿no? Siempre. Pero quiero que nos des un mensaje final sobre los idiomas, por ahí para nuestros alumnos de idiomas. Ujú. O sea, que no solo damos clases de inglés, sino también de portugués, de italiano, de francés tal vez. Eh, ¿Qué podés contarnos? ¿Cuál es tu mensaje Oh, final con los idiomas? wow. Bueno, creo que un poco ya lo estuve diciendo, ¿no? No sé si hay mucho más, aparte de lo que ya dije, sobre que en realidad el proceso también es la parte linda, que uno por ahí se frustra porque, no sé, en 2 días no sabe hablar un idioma, pero es el descubrir poco a poco algo nuevo, el poder conectar con gente nueva, poder descubrir otra forma de ver el mundo y explicar el mundo. No sé, es toda una linda aventura, ¿no? En mi experiencia. Así que, Bueno, y mm, nos podemos llevar todas estos viajes, claro, conocer conocer personas, ¿no? gente. Entender de la cultura de otro país, creo que es súper interesante, ¿no? Sí, sí, a mí aprender idiomas definitivamente también me permitió conocer gente nueva, que en muchos casos si no hubiese sabido idiomas no hubiese podido conocerlas de ninguna otra forma, aunque fuera con el inglés o por algún idioma un poco más extraño, pero te limita un poco no saber, ¿no? Cuanto más idiomas sabes, más puertas abrís y más gente puedes conocer y más el mundo puedes explorar, así que yo siempre lo aconsejo. Así que bueno, hacemos una invitación final a conocer otras culturas, a estudiar otros idiomas y bueno, Lau, muchas gracias No, bueno, por todo. gracias a vos, como siempre. Chao.